¿Te dio frío? ¿Qué? ¿Te dio frío? No, sino que como es traje oscuro, la pelusa se pega. ¿Ah, sí? Ah, buen punto. ¿Y cuánto tiempo? Vamos. Muy buenas. buenas noches. Bienvenidos a la tercera entrevista en la Mesa de los Sinvergüentas, el día de hoy con el general en retiro de la policía, Augusto Sánchez. Muy buenas noches. Hola Gabriel, hola Rodrigo, buenas noches. Es un placer estar acá y una gran oportunidad para poder llegar a la audiencia y a los a los que nos puedan ver también en esta oportunidad. Qué importante, estamos a poco tiempo de Sí. decidir el destino del país. 33 días, si la matemática no me equivoca. Bueno, es el 12 de abril, estamos 9 Sí, de marzo. Sí, básicamente. 9 de prácticamente marzo. estamos a unos días. Sí, entonces qué importante es poder difundir, poder comentar y mostrarnos, ¿no? Porque la verdad, las autoridades de la OMPE y el Jurado Nacional creo que han hecho mal su trabajo porque han dejado un espacio tan corto, tan pequeño, que no le ha dado oportunidad a la mayoría del el electorado, de la población en general del Perú, conocer a los candidatos. Y hoy más que nunca Correcto. tenemos esa necesidad de saber por quién votar. Comenzamos bastante fuerte. En este caso, tenemos 36 partidos en promedio en lo que sería en esta carrera electoral. 38. 38. 38 los que nos presentamos y estamos en la cédula. Claro. Contando un poquito los que se han ido, por ejemplo, el partido Bueno, de hay dos, Barranquero. ¿no? Pero el tema es que es una cédula y es una forma de votación Correcto. no, que por primera vez se da. Entonces las autoridades electorales han debido de dar mayor tiempo para dar mayor ilustración, capacitación y con diferentes medios de comunicación, Correcto. utilizando también los alternativos, porque son más importantes cómo llegan al público, ¿no? Exacto. Y eso no se ha dado. Miren, la oficialización de mi candidatura y de todos los que estamos postulando ha sido el 23 de diciembre. Bastante pegada a las fechas, de hecho. La Hemos verdad tenido que un verano es recontra una, movido. digamos, es tan estrecho el tiempo. Ujú. Y mira, el color que tengo desde el día 23 de diciembre, me he dedicado a trabajar en las calles porque practico la política de cara al ciudadano, donde conversamos con el ciudadano y les damos nuestras propuestas y tratamos de que nos conozcan y que también por la información que le alcanzamos a través de estos volantes puedan ellos ubicarnos en las plataformas, en las redes sociales y revisar quién es Augusto Sánchez, quién es Roberto Quiabra León, nuestro candidato a la presidencia, Correcto. qué hizo en su vida, qué hicimos en nuestra vida. Que es tan importante saber eso porque
no nos conoce por todo el mundo, ¿no? Y es importante que las personas que pretendan tener un cargo electoral, pues sean conocidos por su trayectoria, qué han hecho en su vida, qué actividades han tenido positivas y también los antecedentes. Correcto. Porque de eso estamos llenos en nuestras autoridades que nos han gobernado hasta la fecha. Una característica peculiar de nuestros gobernantes es que son corruptos, sinvergüenzas, inútiles, ineptos Sí. y El denominador común, claro. delincuentes. O sea, Correcto. pareciera que estamos en el mundo al revés. Escogemos al peor para que conduzca los destinos de nuestra patria. Eso debe llamarnos mucho la atención, porque vamos a continuar con esa misma gente. ¿A dónde vamos a ir? Al abismo. Porque a esa gente no le vamos a pedir que velen por nuestra seguridad, que velen por su salud, por las mejores condiciones de trabajo, de educación de los jóvenes y también laborales, porque hoy los jóvenes están enfrentando una realidad más, digamos, riesgosa, porque hoy en el mundo pues hay mucha competitividad, Correcto. pero dentro de esa competitividad, ¿no?, también encontramos que hay hay una población joven que busca nuevos caminos, sea la universidad, sean institutos superiores, sean otros tipos de estudios, y encuentran una gama, pero no de calidad. Y cuando ellos se enfrentan al mundo real, a buscar trabajo, definitivamente las empresas o los empresarios, pues ven los estudios que tienen en tal universidad, de tal instituto, y ya los van descartando. Simplemente ya ni los mencionan. Entonces hay una gran población del país que ha sido, ¿no?, estafada por estos señores empresarios de la educación, o mercenarios de la educación, diría yo, que los han engañado y realmente tienen títulos que no están respaldados por los conocimientos y tampoco tienen la garantía de poder llegar a buenos puestos de trabajo. Ya no digamos ni siquiera buenos, sino a algún puesto de trabajo. Para comenzar ello. Entonces, esa es una realidad cruel que nuestros jóvenes están enfrentando. Hace muchos años, hasta con solamente la educación primaria y luego secundaria, ya encontraban trabajo. Y te estoy hablando en esa época, pues, los años 60, ¿no? Ya los 70 cambió y fue deteriorándose de ese tiempo a la fecha la educación, ¿no? Ahora, como te digo, yo pienso, y disculpen la categoría que les doy, pues, para mí son unos mercenarios de la educación que ponen en riesgo el presente de los jóvenes, ya ni que digamos del futuro, el presente, el hoy está totalmente, digamos, descarrilado, perdido para estos jóvenes. Tenemos que darles una esperanza. Y ahí nuestro partido, Unidad Nacional, tiene dentro de sus propuestas salud, educación, alimentación y seguridad de calidad para todos los peruanos sin distingos. Eso es algo muy importante que deben tomar los jóvenes y las personas que nos están viendo y escuchando, que nosotros somos un partido nuevo. Hemos formado esta alianza Unidad Nacional en septiembre, y desde septiembre hemos comenzado a trabajar arduamente en difundirlo, pero lamentablemente, pues le digo, las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones nos han hecho una jugarreta que significa no dejar espacios para que la población nos conozca y conozca a la mayoría de los partidos y candidatos que nos presentamos, ¿no? Y ahí pues estamos luchando día a día para que nos conozcan y para que sepan qué cosa proponemos. Comprendo. Justo en ese punto, ¿no? Que la población conozca a sus candidatos. En su caso, usted viene de una carrera policial.
ha llegado Así al es. rango de general. Este Claro. salto de lo que sería la Policía Nacional del Perú al Senado, ¿a qué se debe en sí? Mire, cuando entró el presidente Castillo a gobernar y puso entre sus filas a personas realmente que tenían antecedentes peligrosos en nuestro país, ¿no? Y la verdad que nos dolió tanto que el Perú se vaya al abismo, se descarrile. Y empezamos unas protestas en las calles por la conducción como tenía ese gobierno. Y ya sabíamos de las malas artes porque comenzaron a salir en los medios de comunicación esas malas artes, ¿no? De reunirse a escondidas, camuflándose en altas horas de la noche con personajes dudosos. Todo eso nos hacía pensar que estábamos yendo pues a un camino de perdición con ese gobierno. Y hemos salido a protestar. Y es ahí donde nosotros, en la efervescencia de reclamar, de protestar, que hemos generado esta idea de formar una organización política y candidatear para poder llegar al gobierno y cambiar los destinos de nuestro Perú. Nosotros somos profesionales, militares, policiales, ingenieros, médicos, doctores, empresarios, personas, digamos, emprendedoras, de todo, jóvenes, no tan jóvenes, adultos mayores, así como nosotros. Yo tengo 63 años, yo he nacido en cuna policial de la Guardia Civil y mi padre ha sido guardia civil y yo, por decisión propia, continué en la Policía Nacional. Yo ingresé a los 16 años. Mi Claro. adolescencia la hice en mi formación de guardia civil. Y para ello nosotros tenemos que tener vocación de servicio. Y ese es justamente el ingrediente fundamental que tenemos nosotros como partido de servir a nuestra patria. Nosotros Correcto. ya luchamos contra el terrorismo, contra la delincuencia, contra la subversión en la década de los 80, en los 90. Y dejamos un país en paz en el 2000. Correcto. 25 años de este siglo han puesto a este tipo de presidentes y congresistas que nuestra cárcel de Barbadillo, de los presidentes, Justo. está repleta. Ujú. Y van en camino otros. Justo lo que comenta usted. Y o de sea, congresistas ya ni que se diga, porque congresistas tenemos también unas joyitas que están en camino sin por embargo, denuncia, más de por 100 casos investigación de archivados corrupción. por el nuevo fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez. Bueno, hay una tarea muy importante de los órganos, de los operadores de justicia. Entre ellos el Ministerio Público, el Poder Judicial, que no se escapan de las marañas de la corrupción. Es decir, en toda nuestra sociedad hoy en día estamos plagados de la corrupción y tenemos la necesidad, cada institución, cada entidad, cada órgano del Estado debe velar por hacer esa limpieza de sus filas, sacar a esa gente corrupta y no mezclarse. Ujú. Porque nuestro líder dice, a ver, si tomamos esta medida, si en una entidad, que puede ser fiscalía, puede ser poder judicial, encontramos en una sala gente corrupta y decimos que a esa sala todititos van a salir, todos van a ser sacados de su trabajo. Correcto. Y la situación sería, basta que haya alguien que dentro de esa sala delate a esos corruptos, esa La medida cooperación. ya no sería efectiva. Pero hay que entonces ponerlo digamos, contra la pared a estos corruptos. Y cada uno de nosotros tiene que constituirse en esa persona que va a estar atento, controlando, vigilando y denunciando. Porque ya basta de tener un país corrupto. Mira, en la historia... Doctor, antes que siga, antes que me olvide la pregunta. Bueno, pero igual, para los que nos están viendo y no de repente, como usted mencionó, recién a partir de diciembre es lo que les habían dado, digamos, que ustedes van a ser parte de estas elecciones. Y como le dijo Gabriel, ¿no? Nuestro público son jóvenes y la mayoría de los que nos ven de repente va a ser su primera elección que van a tener.
Y justamente este programa o este espacio que nos permite que personas como ustedes le den la propuesta a los jóvenes en general. Y bueno, el general que acá presente, también como lo dijo Gabriel, es general de la Policía en Retiro. Ha sido parte de Sucamet y últimamente ha sido como asesor del Ministerio de Interior. Y también ha sido comisionado de la lucha contra la violencia hacia la mujer. Exacto. Entonces, el delito más frecuente en nuestro país y que lamentablemente los gobiernos de turno han considerado este tipo de acto como si fuera un acto meramente doméstico. claro. Cuando es estructural y a partir de la descomposición de la familia se pierden los hijos en las calles y ahí son presas de la delincuencia y es así como Claro. crece la criminalidad. Sí, es cierto, doctor. Sí, eso es cierto. No se preocupe, no. Sin duda alguna, y bueno, tiene algo de 41 años de experiencia en lo que es esto, ¿no? Y eso es importante. Entonces, y cuando yo tuve la oportunidad de conversar con usted para poder hacerle la invitación al programa, y con lo poco que nos menciona ahorita, escucho, ¿no? Que usted critica un poco, bueno, mucho también, digamos, a lo que es al actual Poder Ejecutivo que tenemos, y también a los demás poderes del Estado, entre ellos el poder, lo que es justicia y el poder legislativo. Entonces, mi pregunta va mucho a la parte de que si usted estuvo en sí perteneciendo al Poder Ejecutivo, parte como asesor del Ministerio de Interior, ¿por qué en teoría deberíamos creer, o bueno, los jóvenes deberían creer que desde el Senado usted sí va a tener la solución que no pudo aplicar como asesor de repente desde el Ejecutivo? Es que, a ver, el trabajo de un asesor es recomendar y recomendar con tendencia a estrategias que debemos nosotros presentar. Pero quien toma la decisión es el que tiene el cargo. Claro. Y lamentablemente los que han tenido el cargo han dejado mucho que desear y no han tomado las mejores decisiones. Estamos en una situación de podredumbre y hacía un momento te mencionaba parte de la historia. Un politólogo peruano llamado Manuel González Prada. En el último lustro del siglo XIX, cuando estaban en competencia Nicolás de Piérola y Andrés Avelino Cáceres, el brujo de los Andes, y fue el héroe de la dignidad nacional, porque él luchó contra un invasor cruel que fue en esa época de los chilenos que nos habían invadido en la guerra con Chile. Bueno, el hecho es que él señalaba que donde se ponía el dedo en el Perú, saltaba la pus. ¿A qué se refería? Que la gran corrupción que había en ese momento en la sociedad peruana, en el Estado peruano, en el gobierno peruano, era tremenda. Okay. Y si lo traemos a colación en esta época, ¿en qué hemos cambiado? ¿Es comparable? Nos daremos cuenta que no hemos cambiado absolutamente nada. La corrupción sigue galopante. Y a partir de la corrupción viene el incremento de la delincuencia. Entonces, nosotros, ya en esta época actual, tenemos que hacer un giro en nuestro país para poder enmendar los caminos y tomar las decisiones más acertadas que nos ayuden a volver a la tranquilidad y la paz, que es lo que nuestra población en las calles, yo he comprobado que lo que más les aflige, al unísono gritan mi seguridad, y ese clamor, las autoridades que vamos a llegar al poder, pues tenemos que atender. El primer paso es atender y solucionar el tema de la seguridad. Y como yo decía siempre, si a mí me duele la cabeza, justo eso yo no también me voy a trae atender una el estómago, pregunta ¿no es adicional. cierto? O sea, es algo incoherente. Entonces, si al país le afecta enormemente la inseguridad, y sabemos que es así, y no de este tiempo, sino de hace mucho tiempo, y se ha ido agravando, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que atender justamente la primera preocupación que debe tener el gobierno y todo el componente del Estado, el poder legislativo, el poder judicial, es atender la inseguridad. Y ahí tenemos que ahondar. ¿Qué vamos a hacer? Justo eso, en todo lo que menciona, trae una tercera pregunta. En todo el bagaje de conocimientos y esa extrapolación que ha hecho con lo que teníamos en esas épocas,
¿Por qué considera que actualmente la policía está perdiendo la guerra en contra del crimen organizado? La injerencia política, la corrupción, la indiferencia, la falta de una mejor capacitación. Para que te hagas una idea en el tema de la capacitación, cuando tú solamente ves la parte política, es decir, favorecer a quienes te van a apoyar políticamente desde el gobierno central y buscas mayor gente que sea adepta a ti, entonces no te interesa el resto. Eso es lo que ha pasado con la Policía Nacional. Han pretendido hacerla, ¿no?, una casa de empleos. Han creado a diestra y siniestra. ¿La considera politizada? No, los políticos han metido sus injerencias en la parte, por ejemplo, muy específicamente, la admisión de personal. Y para ello han creado 28 escuelas a nivel nacional. Cualquiera diría, uy, que sí, está muy bien, 28 pueden ser mayor número de efectivos policiales. Óigame, pero ¿y la calidad? Cuando tú creas una escuela, para empezar, ¿no?, tiene que tener una infraestructura. No la tiene. Lo cual no la tienen. Tienen que tener tecnología educativa. Tampoco Tienen la que tiene. tener docentes de calidad, instructores Y les han reducido el tiempo de eficientes. capacitación. Deben tener laboratorios criminalísticos para que aprendan la criminalística, que son varias: balística, daquiloscopia, identificación policial, etcétera. Y también los campos de tiro, campos de entrenamiento para hacer esfuerzo físico, gimnasio. Todo eso que debe constituir una escuela de formación, se han olvidado rotundamente. Lo único que han hecho es conseguir un poco de espacio, de terreno, y hacer unas cuantas edificaciones de cemento, y se acabó. Justo lo Y que hay comenta algunas es- escuelas que sí, por ejemplo la de Arequipa, que ha sido visitada por nuestro candidato, el general Roberto Quiabra, y ha encontrado una infraestructura de primer orden. Pero lo principal, que es el servicio de agua, no lo tiene. Entonces, está inhabilitada para ser ocupada. Entonces, realmente, esta cantidad de 28 escuelas que no reunían los requisitos para ser consideradas como tal escuelas de formación, lo único que han servido es para deteriorar la calidad del policía que egresaba Justo en y este destruir punto. la doctrina policial, que Ok. está basada en la parte cognitiva y en la parte de disciplina. Nuestros pilares es la disciplina. Sin Correcto. ello, nosotros somos una organización castrense que está formada bajo la disciplina, bajo la parte cognitiva de los estudios policiales. Entonces, todo eso se ha venido deteriorando en todo este cuarto de siglo, y todos los presidentes que han entrado han sido responsables de este deterioro y de esta calidad paupérrima del personal policial. Ahora hay que retomar. Y para retomar, lo primero que tenemos que hacer es reducir la cantidad de escuelas a aquellas que sean totalmente necesarias a nivel nacional, que fluctúan para mí entre 7, máximo hasta 10. Y estas tienen que estar distribuidas en la parte del norte de nuestro país, en la parte del sur de nuestro país, en el centro, que ya es Lima, y en el centro de nuestro país, que debe ser entre Junín, y hacia el oriente, para atender todas las poblaciones y las macroregiones que tenemos en el país. En este caso, el tema de infraestructura de la policía, en general el tema de presupuesto, no es que le falte, es que directamente lo tienen que redistribuir. Mira, lamentablemente en cuanto al presupuesto, una sola vez, que ha sido el año pasado, se ha tenido un presupuesto más, el mayor presupuesto entre todos los órganos del Estado. Y lamentablemente, ¿qué cosa han hecho? Nada. Comprar Nada tanquetas, bueno, de hecho. nada bueno. Lamentablemente,
nosotros, los peruanos, y en esto los gobernantes, tenemos una característica, ¿no? La pregunta es, ¿qué hay para llevarme? Justo eso también llama la atención del año pasado. Esa palabrita, ¿qué hay para llevarme? Significa Exacto. corrupción, significa robo. No solamente es al Estado, sino a todo el pueblo peruano. Miren, para muestra basta un botón. El año 2016, ¿no? Se derrumbó la escuela de oficiales Correcto. de la Policía Nacional en la Campiña. Estamos 2026, 10 años que no se construye, se termina de construir. ¿Y por qué? Porque ha habido malas artes en los contratos, en las licitaciones, y ahí tenemos el resultado. Tiempo, 10 años estamos, ¿no? Que no podemos terminar esa escuela tan importante del alma mater de nosotros los oficiales. Y así vamos a ir, esta mística policial que de repente a veces lo comentan, ¿no? Que siente que se ha perdido. Directamente, esto no solamente es culpa del gobierno en sí, sino de los altos mandos de la policía. Recordemos que el año pasado tuvieron directamente, por decirlo así, un escándalo por los autos de alta gama que se habían, pues en este caso, adquirido. Es que tenemos que ponerle la cascabel al gato y tenemos que ver otras, no solamente pequeños o detalles. Por ejemplo, ¿qué requiere el personal policial para mejorar la calidad de su servicio? Requiere los insumos para los laboratorios. Mejores requiere equipos tecnológicos. Requiere equipamiento, que tiene que ser también radios de comunicación. Requiere armamento y munición. Requiere adiestramiento, porque el adiestramiento permite y garantiza la eficiencia de la intervención policial. Y el cuidar directamente a los policías su hospital. Ahí viene un gran deterioro. Exacto. Ese hospital que se dice que es nuevo, ya dejó de serlo porque han metido en una pequeña área todo un hospital. Y los proyectos de ejecución de 3 módulos que serviría para ampliar la cantidad de consultorios y la cantidad de camas para hospitalización para las personas que requieran ser operados inclusive, sí, se ha perdido. La policía y ahí está durmiendo el sueño de lo justo, porque exacto, el año pasado yo he luchado para que se inicie el estudio de proyecto de inversión pública, que es una inversión de 7 millones, y no dieron marcha hacia adelante. Simplemente letanía, simplemente el olvido, hasta que llegados ya a este tuve punto, que renunciar ¿podríamos y ahí hablar lo de una dejamos. reforma policial? ¿Cómo? Llegados a este punto, ¿podríamos hablar de una reforma estructural, integral? Hay que hacer reformas, sí, hay que hacer la policía. reformas definitivamente, y reformas que sean para bien, no solamente de nombre, porque todas las R's que han utilizado durante estos 25 años contra la policía, y ha sido todos los caballitos de batalla de todos los candidatos presidenciales, ¿no? Que vamos a reformar a la policía, que vamos... Oiga, 25 años, ¿en qué la han mejorado? Correcto. No la han mejorado, le han puesto obstáculos. Tal es así, ¿no? Que el tema, por ejemplo, para terminar el tema del hospital, el proyecto de ampliación de ese hospital está durmiendo el sueño de los justos ahí en el Ministerio del Interior. Y eso no se ejecuta porque no le dan el presupuesto inicial para el estudio del proyecto de inversión pública, que son 7 millones. Y si eso no se concluye, que también la ley que señala que son 2 años, que es para mí una exageración, hay que revisarla. Porque si son 5 años, me paso 2 años estudiando, haciendo perfiles y total, ya no me queda tiempo para ejecutarlo. Entonces es necesario revisar esa ley. Y es necesario ejecutar. Menos palabras, más acción, como dice el general Roberto Quiabra y yo también. Más acción. Ese hospital es necesario. Tenemos que concluirlo. Tenemos que darle ese bienestar al personal policial para que pueda atenderse rápidamente. Las distancias de las citas pueden llegar hasta 6 meses. Correcto. Entonces, la enfermedad no espera. No, perdón. Por eso es necesario que esto se acorte. Es necesario también replantear un programa permanente de asimilación
Y también revisar el tema de salud, Paul. La salud de nuestro personal está resquebrajándose porque no tenemos buena atención, no tenemos medicinas a tiempo, los sistemas de distribución de la medicina. Hay que ir hasta el Hospital Central de la Avenida Brasil en Jesús María y la mayoría pues vive lejos. Y lo que pasa en provincias es peor. Luego tenemos que reformar, como te digo, el tema de las jurisdicciones policiales. Nuestras jurisdicciones policiales responden al siglo el siglo pasado. Por ejemplo, para muestra basta un botón. En el centro de Lima tenemos la comisaría de Montserrat, la comisaría de Alfonso Ugarte, la comisaría de Cotabambas, la comisaría de San Andrés, la comisaría de Petituars. En un casco urbano reducido que responde a la realidad de la década de los años 30 del siglo pasado. Ahora, en Entonces, el caso hay de poder necesidad de descentralizar la reformar. policía, ¿Cómo? en el caso de poder reformar sería un primer punto descentralizar la policía, pero hay algo, un tenor que a la población, a los jóvenes actuales directamente les preocupa. El año pasado, debido a las marchas, la imagen institucional de la Policía Nacional del Perú se ha deteriorado. Usted, de ser senador en estos momentos, de ser elegido el 12 de abril, ¿cuáles serían los primeros pasos, sus primeras decisiones para poder, en este caso, reestructurar la confianza en la policía? En primer lugar, tenemos que mejorar la atención al público. Antes teníamos esa vocación de servicio, recuperar esa vocación de servicio donde el policía sentía, ¿no?, la necesidad de atender, auxiliar, proteger al ciudadano. Y el ciudadano veía en el policía la esperanza, el alivio, ¿no?, la protección. Entonces, eso tenemos que recuperar. ¿Y cómo se recupera eso? Limpiando las filas. Y limpiando las filas, sacando al personal que no haga bien su trabajo. Para eso necesitamos independientemente del cargo, reformular ese régimen disciplinario. Ese régimen disciplinario no puede ser muy contemplativo. Tiene que ser más estricto. ¿Para qué? Para que las infracciones sean castigadas de manera oportuna, severas cuando tienen que hacerlas, claro, ¿no?, y efectivas. Y ese Que régimen se sienta disciplinario, esa restricción. ¿quién Porque directamente cuando tú lo va no sientes una restricción, Ujú. entonces lo pasa por agua tibia. Esa restricción que antes teníamos y que con estos gobiernos democráticos le han dado esa democracia, un régimen disciplinario que tiene que tener necesariamente restricciones. Nosotros teníamos antes la sanción de arresto simple y arresto de rigor, que implicaban restricción de libertad, pero se cambiaron y se quedaron en puntos. Y como ya el personal no siente la restricción, pues ahí viene la indisciplina. Entonces, eso tenemos que recuperar. No volvamos, digamos, al tema de la restricción de libertad, pero sí otros mecanismos que pueden ser efectivos. Comprendo. Entonces, eso es parte de la estrategia que vamos a aplicar. No la vamos a revelar en este momento porque cuando seamos gobierno lo vamos a aplicar. Tenemos que hacerlo rápidamente. No podemos estar esperando más tiempo. La Inspectoría General tiene que ser un órgano disciplinario eficaz, Justo iba mi segunda rápido, pregunta. oportuno y drástico. Este organismo, este observador, ¿tiene que estar fuera o dentro de la policía? No, dentro de la policía. Dentro de ¿La misma policía y regula la dentro de la policía? policía y es parte de una especialidad, ¿no? La administración disciplinaria. Entonces, aquí tenemos que ser reales que es necesario que la policía tenga un buen régimen disciplinario, unos órganos Pero, disciplinarios, que ya lo hemos tenido nosotros siempre, pero Doctor. ha sido resquebrajado por los gobiernos que han introducido ciertas, digamos, tendencias democratizadoras cuando eso no se puede concebir en una institución que es de carácter castrense. General, tomando lo que dice Gabriel, usted, y una pregunta cerrada, ¿usted cree que es correcto que la misma policía regule a la policía o controla a la policía? Pero siempre es parte de así. Es parte Pero, teniendo en cuenta comparemos una cosa.
todos los institutos armados tienen sus órganos de inspectoría, sus órganos de control. Claro, Y funciona. claro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Revisar las reglas y mejorar los filtros. ¿Cuál es la mejora de los filtros? ¿Qué quiere decir? Que tenemos que efectivizar los plazos. Los plazos no pueden ser tan extensos. Los resultados se tienen que medir. Y ahí viene la mejora. Y sacar de las filas a quienes están infiltrados, porque si son delincuentes son para nosotros no policías, sino infiltrados. Y si son personas que cometen constantemente infracciones al régimen disciplinario, pues tienen que irse. ¿Esto incluye los Tienen que altos irse. mandos de la policía actualmente? ¿Cómo? ¿Esto incluye actualmente a todos. los altos mandos de la No, policía? Por supuesto. El régimen disciplinario es desde el teniente general más antiguo hasta el último suboficial. Con lo que usted me comenta, ¿No? Y eso los lo que se han tenemos que visto hacer. envueltos en el escándalo de los autos Se seguirían. están, mira, la inspectoría está funcionando, pero tiene que ser mucho mayor su eficacia y ser oportuna, ser Correcto. rápida. Ahora, otras deficiencias que tenemos, por ejemplo, en el tema de los presupuestos, allí es un escándalo para mí. La policía tiene que realizar un patrullaje policial preventivo en las calles para evitar que se cometan los delitos. Cuando camino hoy en las calles, la pregunta que les hago yo a las personas, les digo, ¿qué es más importante para ustedes los ciudadanos? Que la policía sea un eficaz investigador y capture al que le robó, al que mató, al que estafó, al que secuestró, o que la policía evite que usted sea robado, sea asesinado, Correcto. sea secuestrado, sea estafado. Entonces, las personas me dicen, lo que nosotros queremos es que nos eviten todos esos delitos. Yo no estoy no voy a ser tan feliz que capturen al investigador, al delincuente que me robó, o que capturen al homicida. La pregunta es, ¿va a devolver la captura de este homicida la vida La verdad que no, al como en los asesinado? últimos No. casos como la señorita Lizeth Marzano. No, pues no No se le va van a del devolver caso. la vida, no le van a devolver los bienes, porque los bienes inclusive el delincuente ya lo distribuyó, ya usufructó de ellos. Entonces, lo más importante que clama la población es la prevención. Y la prevención en nuestro país, la policía está deteriorada. ¿Y por qué está deteriorada? Porque los presupuestos lo han dividido, de seguridad lo han dividido en 1.800 municipalidades distritales y provinciales de todo el Perú. La policía tiene que ir a tocarle la puerta al alcalde. Puedes comprarme un patrullero, necesitamos motos, necesitamos equipamiento. Justo ahí tengo Y una eso- pregunta muy, muy importante. El año y eso pasado afecta, también afecta porque la policía, ¿qué cosa Exacto. tiene? Le falta patrulleros, le faltan armamento, le falta munición, le Eso- falta bodycam, que son las cámaras de video. Esa es la interrogante que la población directamente perenizar tiene. la intervención y también para evitar las coimas. Le faltan Correcto. los grilletes, las esposas. Lo más importante también el presupuesto para el adiestramiento. El adiestramiento es algo permanente. Es algo Ahora. que no podemos dejar de lado. Es como cuando decir, a ver, un cirujano que deje de operar, pierde la destreza. Es correcto. Es igual, la policía si deja de adiestrarse, pierde esa eficiencia, la intervención inmediata para socorrer, para evitar, para proteger, para Ahora, auxiliar de manera rápida. Algo muy importante. Usted de la verticalidad de la Policía Nacional del Perú va a pasar a un organismo más horizontal, en donde todo se debate, es el Senado básicamente. Aquí, llegados a este punto, considerando que usted pasa al Senado, pero no tiene una bancada en la cual apoyarse, ¿usted considera que puede tener aliados lejos de su bancada? Mire, aquí quiero explicar a todos las personas que nos están viendo y escuchando. Es necesario entrar en equipo. Porque si no entramos en equipo, una golondrina no hace verano. ¿Qué significa eso? Que una Es sola correcto. persona no va a poder cambiar el destino del país. Y el señor se Quiebra lo no van a aparece actualmente en absorber las encuestas. los tigres, Ujú. ¿no? Los otorongos se los van a absorber. ¿Y qué significa eso? Que lo van a neutralizar. Que él podrá protestar, podrá señalar, pero simplemente no le van a hacer caso.
Por eso es necesario entrar en equipo. Y si entramos simplemente los que necesitan para pasar la valla, o sea, 3 senadores y 7 diputados, con eso no se va a lograr mucho, pues. Hay que ser sinceros. Por más que la ley electoral actual señale que para que un partido llegue al poder, si bien alcanzó y está en el número 1 para presidente, pero si no tiene mínimo 3 senadores y 7 diputados, ya fue. Entonces, es necesario que la población entienda, y ahí está el trabajo que van a tener que hacer la población de revisar, buscar, por lo menos deben tener una orientación de qué partido es el que más afín a sus ideas, que da más ideas acertadas, soluciones acertadas para los problemas que tenemos. Y entonces es ahí donde van a poder escoger. Volviendo al tema de la seguridad, nosotros, como te dije, lo primero que tenemos que hacer es atender eso. Y la mayor parte de la criminalidad sale desde las cárceles. Ahí Correcto. se conciben Son escuelas de aislamiento para los criminales. Mire, ahí se conciben y se complotan los secuestros, sicariatos, extorsiones y otros asaltos. Desde las cárceles de nuestro país. Ustedes han visto en la señal abierta, en los canales de televisión abierta, cantidad de veces de noticias que salen que han hecho operativos en tal centro penal y han encontrado tanta cantidad de celulares, de chips, de armas, de droga, etc. Y pasan 15 días o al siguiente mes, otra vez la misma cantaleta en el mismo penal. Entonces, quiere decir pues que la corrupción ahí está pero campeando, o sea, está galopando ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar ese sistema pernicioso que tienen de visitas presenciales al interior del penal, donde familiares coludidos con los del INPE ingresan celulares, chip, armas, drogas y otros artículos, y con eso estos delincuentes desde las cárceles amenazan nuestra seguridad y cometen todos estos delitos. Inclusive el propio Estado ha sido promotor de esa comunicación desde el interior de las cárceles, porque hace más de 25 años les ha instalado teléfonos públicos. Hablando puntualmente... Teléfonos públicos, o sea, imagínate cómo el Estado, que debe proteger al ciudadano, que debe cumplir la Constitución, y el primer artículo de la Constitución dice, ¿no?, que el fin supremo es la persona humana y la defensa de su dignidad. Sin embargo, contribuye para que estos energúmenos delincuentes cometan delitos contra nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para terminar esa idea? Lo que tenemos que cambiar es ese sistema pernicioso por un sistema que ya está en nuestras leyes. Ese sistema es locutorios. ¿Los locutorios qué son? Ventanillas totalmente herméticas. De un lado está el delincuente, el preso, y del otro lado está la persona que lo visita, que puede ser su familiar, puede ser el abogado, pero no tienen contacto absoluto, no pasa nada. Solamente se pueden ver y se escuchan por un intercomunicador, y cámaras de videovigilancia están monitoreando. El factor humano que antes intervenía ya no va a haber. Y eso, ¿quiénes van a tener derecho? Los presos que tengan buen comportamiento. No va a ser para todos. Entonces, esto va a obligar a que haya disciplina en el interior de las cárceles. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con los presos? Los presos están vagando todo el día. Sí. Todo el día no hacen absolutamente nada. Obviamente tienen todo el tiempo para estar maquinando sus fechorías y estar pensando cómo sacamos más plata a los pobres ciudadanos, extorsionándolos, matándolos. Entonces, eso se tiene que acabar. Y vamos a hacer que trabajen para que coman, que trabajen para que paguen a las víctimas, a quienes hicieron daño. Pero, eso está en las leyes peruanas. Si o sea, permite... nosotros, solamente para terminar, nosotros no estamos inventando. Esto está en el Código de Ejecución Penal y está en la Constitución, que los presos tienen que trabajar para rehabilitarse y reeducarse.
Y es la finalidad de estar en un centro penitenciario. ¿Y por qué no se ha hecho eso hasta la fecha? Porque hay gran corrupción en los órganos encargados de llevar el sistema carcelario, el sistema penitenciario Claro, de el nuestro país. actualmente inexistente Esa es la INPE. corrupción. Exacto. Entonces, ¿hay que cambiarlo? Claro que sí. Claro que sí. Lo podemos hacer también. Una terapia de choque total. Exacto, nosotros, y hay que utilizar todos los instrumentos que sean necesarios, como el polígrafo, el detector de mentiras, que es no para escoger a los mejores, para que no estén involucrados en las artimañas de la Hablando tal vez de corrupción. cambios y para pasar a otro ámbito para que también su plan de gobierno es bastante extenso, hablar de otro punto que nos llamó bastante la atención, la creación del Ministerio de Infraestructura. ¿Por qué hacer un ministerio más y no reformar los órganos existentes? Más bien es una reforma, porque es consolidar ministerios que ya están trabajando por separados, por ejemplo, transporte y comunicaciones y el de viviendas. Correcto. Entonces, esos dos deben ceder todas esas funciones de construcción para que este Ministerio de la Infraestructura se haga cargo de todas las obras de nuestro país. Ya sabemos de la ineficiencia. Para muestra basta un botón. Hemos iniciado las clases escolares a nivel nacional en el sector público y Correcto. privado. Y vayan a ver las cerca de 60.000 instituciones educativas que hay en todo el país, el gran deterioro que existe solamente hablando de los servicios más básicos que son los servicios higiénicos, los baños. Es un dolor una creciente. calamidad. Eso ni siquiera estamos hablando del interior. Aquí en Lima, los colegios están totalmente abandonados. Le dan la función de resolver esos problemas del deterioro de la infraestructura a los directores, a la UGEL, cuando ellos ni papas saben de lo que es una remodelación, cómo arreglarlo y hacerlo eficiente. Y aparte de eso, también tenemos los casos de corrupción. Entonces, básicamente tendríamos que fusionar 3 ministerios. No, que todas las obras que se realicen, que sean necesarias en nuestro país, vayan por este ministerio. Entonces, y ahí viene la eficiencia. solo porque quitaríamos funciones la eficiencia para un de ministerio más. este ministerio respondería inmediatamente a las necesidades de infraestructura que necesitamos. Colegios, pistas, carreteras de acceso al interior. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI nuestras poblaciones fronterizas están abandonadas? El caso de Purús, en Ucayali, Correcto. ¿no? Me llama mucho la atención que nuestra población esté sin la presencia del Estado, sin la presencia de sus autoridades, al extremo que estas poblaciones tengan que acudir al país vecino, en este caso Brasil, para educación, para alimentación, para medicina. Correcto. Entonces, necesitamos realmente que hayan esas vías de comunicación, que hayan el transporte eficiente y que acorte distancias, que la presencia del Estado sea para estos servicios y la interconexión también digital. Queda bastante llega. clara la idea. Hay mucho por hacer. Ahora, La pandemia ha revelado el grado de abandono que tiene el Perú con sus poblaciones del interior y sus poblaciones fronterizas. Y acá mismo, en Lima provincias, sin señal para poder estudiar. Y la calidad de educación también deja mucho que desear, que estamos en los niveles de comparativos a nivel educativo en los más bajos puestos. correcto. PISA, y la verdad que es lamentable que el peruano, siendo tan inteligente, tan abnegado por esforzarse en salir adelante, el gobierno, el Estado los olvide de una manera tan fría. De verdad que... General, tal vez solo para terminar, queda muy claro su punto. Solamente una última pregunta. Todo lo que hemos dicho requiere una reorganización de presupuesto, una terapia de choque,
pero en lo que sería la reforma tributaria, el cómo, en este caso, tener los ingresos necesarios para poner todos estos planes en línea. Ustedes proponen como meta 1.000 millones de exportaciones enfocándose en lo que es el cobre. Sin embargo, el precio del cobre varía internacionalmente. En una hipotética caída del precio... Pero hoy está muy, muy alto. Exacto. En una hipotética caída del precio, no sabemos, en este caso al futuro, cómo harían para poder hacer subsistir a todos sus planes o cuál priorizarían. Mira, en sí. Tú has mencionado los objetivos nacionales que debemos tener como país. Correcto. La hegemonía en el Pacífico Sur. Primer productor mundial de cobre. Y el mejor destino turístico en toda la región. Los 4 motores que nosotros planteamos para el desarrollo de nuestro país está basado en la agricultura, la pesquería, la minería y el turismo. No solamente somos un país minero, somos un país agrícola. Agrícola por antonomasia. Mira los andenes que hemos tenido en la cordillera, que nos lo han dejado los incas, nuestra cultura inca. La pesca, tenemos nosotros 2.000 kilómetros de costa, con una corriente de Humboldt que nos favorece enormemente a la biodiversidad, ¿no? Marítima. Y tenemos también en el ámbito del turismo grandes lugares que pueden constituir lugares turísticos de primera categoría a nivel mundial, no solamente Machu Picchu, no solamente Lima, no solamente nuestra Amazonía. Correcto. Haciendo una comparación, lo máximo que hemos llegado como de turistas en nuestro país ha sido 4.100.000 turistas. Año 2019, si no me equivoco. Sí, y desde la pandemia no nos hemos podido recuperar porque el año pasado hemos tenido nada más que 3,5 millones. Tratamos de han dejado algo así de 5.000 millones de dólares. Comparamos con los reyes, los punteros a nivel mundial en el turismo, a nivel América y Latinoamérica. Tenemos a México. México lo visitan casi 80 millones de turistas de manera anual y genera más de 30.000 millones de dólares. Y genera 5 millones de empleos directos e indirectos. Correcto. ¿Cómo no va a ser algo expectante para un gobierno desarrollar nuestra capacidad turística? Claro. Entonces, estamos abandonando oportunidades. Hace mucho tiempo, todo este siglo, hemos podido despegar. General. Pero la calidad de autoridades que hemos tenido, no solamente presidentes, sino congresistas, con raras excepciones, en el caso, por ejemplo, del general Quiabra y otras personas más, que se han dedicado a ver el progreso de nuestro país, pues ahora sí, como partido y esperando llegar a ser gobierno, vamos a echar a funcionar estos 4 motores para que el país prospere. General. España, solamente una comparación, España en la década del 60, ¿no?, empezó con este motor del turismo y hoy es un gran destino a nivel mundial en turismo. Llegan a visitarlos 100 millones de personas. 100 millones. Correcto. Recaudan 135.000 millones de euros. ¿Cómo no va a ser algo expectante para nuestro país si tenemos grandes destinos turísticos? Pero hay que hacer toda una revolución en nuestra población que está involucrada en el turismo para hacer ese despegue. Y nosotros esperamos llegar en nuestro gobierno a más de 5 millones y llegar pues a 10 millones de turistas sería excelente. Sería excelente. Sí. Entonces hay mucho empleo que va a surgir en nuestro país y tareas para los más jóvenes. La industria hotelera, restaurantes, transporte, no solamente la línea aérea,
el terrestre, Claro. lacustre. General. O sea, tantas cosas por hacer. La verdad que estamos nosotros ávidos por hacer del Perú no solamente una potencia mundial, sino también llegar a que su población llegue a ser Claro. feliz. Y esa es Importante una eso. tarea que Bastante todo utópico. gobierno debe buscar, que la población se sienta contenta, se sienta alegre día a día. Caramba, estoy con un gobierno que vela por mis derechos Pero y yo tal tengo que vez, velar por mis... Rodrigo tiene una pregunta tal vez final No, para sí. nosotros, ¿sí? No, sino que en esa línea, ya que usted nos menciona, y teniendo en cuenta de las cosas que usted menciona, las reformas que quieren hacer en caso de llegar a ser gobierno conjunto al general Quiabra en caso de llegar a ser presidencia, y ya cerrando el programa porque estamos en contra de la hora, sin duda alguna hay muchas cosas todavía que tendríamos que La hora hablar, queda pero el corta. tiempo es corto. Entonces, y quisiera que usted, mirando a la cámara, se dirija a los jóvenes que nos están viendo y a los demás, el resto del público que nos ve, que en algo sí preciso y conciso que les diga el por qué deberían votar por usted para senador nacional y qué propuestas en sí puede, digamos, garantizarle a los peruanos que le están viendo en caso de que usted llegue al gobierno para ir cerrando el programa. Bien, nosotros como gobierno vamos a imponer la seguridad para todos los ciudadanos. No más ciudadanos con miedo, ni más delincuentes en las calles. Esa es una prioridad que vamos a imponer. Nosotros, en mi caso, yo tengo la experiencia de 41 años de haber pertenecido a la Policía Nacional, de haber forjado policías preparados para atender a las mujeres víctimas de violencia, a más de 15.000 efectivos, no solamente de las comisarías, sino de los departamentos de investigación y también de las escuelas de formación a nivel nacional, de haber luchado contra las invasiones en todo nuestro país, que también es un flagelo terrible, de haber tenido la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo, haber participado en tantas operaciones policiales para devolverle la tranquilidad a nuestro país en costa, sierra y selva. Tengo esa experiencia y tengo la vocación de servicio, el ánimo y la fuerza para seguir dando a mi país, a mi patria, esa tranquilidad que demostramos en los 80 y los 90 con la lucha contra la subversión y el terrorismo. Vamos a generar leyes no pro crímenes, sino pro seguridad, pro tranquilidad, pro confianza del ciudadano y su prosperidad, porque estamos al servicio del ciudadano, no nos vamos a servir del ciudadano. Tenemos que acabar con las gollorías que existen para las autoridades. Tenemos que acabar con la corrupción que existe en nuestro país. Y para acabar con la corrupción tenemos que poner mano dura y el ejemplo. Se pregona con el ejemplo. Toda mi trayectoria ha sido limpia y he salido de mi institución, de la actividad, con la frente limpia y en alto. Entonces, eso mismo queremos para nuestro país, para todos los ciudadanos, que se acabe la corrupción, pero tenemos que hacer una fuerza de todos los peruanos para delatar a ese corrupto, para no quedarnos callados, y vamos a establecer los mecanismos para que eso sea una realidad. Y vamos a perseguir a los delincuentes creando las plataformas en las que ojos y oídos seamos todos los ciudadanos y la policía sea una institución de confianza, de tranquilidad y de esperanza, como siempre lo ha sido y nunca lo dejará de ser, porque los que ingresamos a sus filas, ingresamos por vocación, por amor al prójimo. 3 adagios han guiado mi vida. No hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Haz bien sin mirar a quién, y con la misma vara que mides serás medido. Y mis padres siempre me enseñaron nunca a coger una aguja que no sea mía. Eso implica principios y valores morales que deben tener las autoridades, porque la autoridad es ejemplo y es la autoridad en la cual se reflejan y el espejo los ciudadanos. Entonces, ahora
mis estimados jóvenes, les pido a ustedes que nos enseñen a nosotros los mayores de edad, los adultos mayores, que no supimos escoger a nuestras autoridades durante estos 25 años de este siglo y escogimos mal. Ahora ustedes hagan un voto informado. Revisen la trayectoria de las personas que están postulando. Revisen mi trayectoria y si ustedes creen que soy conveniente para el cargo de Senado, apoyen no solamente a mí, sino a todo el equipo de Unidad Nacional, que estamos al final de la cédula de votación y nos van a identificar por el mapa del Perú. Desde la primera columna de la izquierda, para presidente, votar por el mapa del Perú. Estarán votando por el general Roberto Quiabra, héroe del CENEPA, un hombre que está experimentado en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo. Y este servidor, general de la policía con 41 años de experiencia, forjados desde la Guardia Civil y la Policía Nacional, para servir a todos nuestros ciudadanos. Pueden votar por mí en la segunda columna, empezando de la izquierda. Al final, buscan el mapa, marcan el mapa y escriben el número 7. Muchas gracias, no los vamos a decepcionar porque nosotros no sabemos arrugar. Salimos adelante contra esa delincuencia para devolverle la confianza y la tranquilidad a todos nuestros ciudadanos del Perú. ¡Viva el Perú! Gracias, general. Bien, entonces, este ha sido un programa más en la parte de lo que estamos dando en las entrevistas políticas. Ha sido un gusto tenerlo el día de hoy, general Sánchez. Bueno, ya han escuchado lo que tenemos por parte del general, las propuestas que tienen en caso de llegar a ser gobierno. Nada, ¿algo más que decir, Gabo? Nada, muchas gracias por habernos acompañado. Esta es la tercera edición. Venimos con un horario ampliado, ahora también los viernes. Vamos a tener muchas más entrevistas para poder darle una ventana a todos los candidatos, tanto senadores como diputados, y como le dijo acá el general, tengan opciones y puedan votar bien. Muchas gracias. Muchas gracias, ha sido un gusto. Chao, cuídense. Adiós, gracias, nos vemos.